Zulema Alanes es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Zulema, muchas felicidades, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y felicidades por la parte que nos toca, ¿verdad que sí? Pero, ojo, que es un día de reivindicación más que de celebración, ¿verdad, Zulema? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramón. Un gusto, un placer. Esto de radioterapia sí, viene, sí, creo, muy a tono con lo que vamos a necesitar seguramente en muy corto tiempo, si esta beligerancia que escuchamos en los discursos se concreta en hechos, ¿no? ¿A qué se refiere, Zulema, perdón? Esta tensión política, este grado de conflictividad política y grado de conflictividad social que ha venido caracterizando al país en los últimos años, pues tiene una repercusión directa en el agravamiento de las condiciones en las que los periodistas tenemos que desarrollar nuestro trabajo. A eso me refiero. Y cuando el día de hoy, 3 de mayo, estamos conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La verdad que no tenemos muy buenas noticias en lo que se refiere a las condiciones en las que en el país desarrollamos nuestro trabajo y a las condiciones laborales y de trabajo en las que también nos desempeñamos en los últimos años y que hemos podido documentar a través de un estudio como Asociación Nacional de Periodistas, sí, a través de un equipo de investigación realizado, estructurado y que ratifica, digamos, los resultados de uno de los institutos más especializados y más serios en materia de análisis de temas laborales. Entonces, este día para nosotros es un día de reivindicación, como tú ya lo has dicho, y de preocupación. Sí. Cuando escucho estos discursos tan enardecidos, ¿sí?, tan amenazantes, tan beligerantes, digamos, pues me preocupa porque pienso en el 2019, digamos, ¿no? Y tenemos un informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, que fue convocado por el gobierno de don Luis Arce Catacora para evaluar los impactos de este grado de beligerancia política en el país, y el resultado, las conclusiones son contundentes. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado recientemente su preocupación por la deriva. Sí. Claro, para empezar, digamos, en estos antecedentes que siguen en nuestra memoria, digamos, pues la conclusión es contundente. Dice, en Bolivia el ejercicio del periodismo es una actividad de alto riesgo, ¿no es cierto? Y nosotros el día de hoy hemos ratificado esa percepción en un pronunciamiento que hemos sacado como asociación de periodistas y como asociaciones departamentales, porque consideramos que hay como que 2 elementos que nos deben preocupar. Estas condiciones de conflictividad política y social que nos ponen al borde del peligro inminente, y las condiciones laborales que están reflejadas en nuestro estudio y que dan cuenta que 8 de cada 10 periodistas están viviendo en condiciones de precariedad extrema. Hoy, esta mañana, fui a un medio de comunicación, me invitaron, me hicieron una oferta laboral de comunicación X. Me entrevisté con el gerente, todo muy bien, felicidades. Y la pregunta del gerente fue: Ramón, ¿cómo te llevas con el gobierno? Yo lo miré circunspecto, un tanto perplejo, porque creo que es una pregunta impropia para un periodista. Exacto. Nosotros no nos tenemos que llevar ni bien ni mal con el gobierno. Al poder hay que interpelarlo permanentemente. El periodista que no interpela al poder no está ejerciendo su trabajo. Exacto. En Bolivia no se nos permite ejercer nuestro trabajo. Zulema, ¿estoy exagerando? No, no. Porque no nos permiten ejercer nuestro trabajo, que es preguntar y cuestionar. Finalmente ese es nuestro oficio. Es que eso es lo que, para eso estamos preparados. Hacer, ¿no es cierto? Sí. Hoy, en nuestro pronunciamiento, nosotros nos adherimos al llamado
de Naciones Unidas respecto de la responsabilidad que corresponde a los periodistas para contribuir, digamos, a la concienciación ciudadana sobre el cambio climático. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí decíamos, claro que nos adherimos y claro que advertimos que también en ese ámbito los periodistas corremos muchos riesgos, porque quienes realizan investigación periodística, quienes interpelan al poder, como tú dices, en los asuntos que tienen que ver con el cambio climático, normalmente son víctimas de acoso estatal. Pero no solamente del cambio climático. Cuando se ha cuestionado un avasallamiento en las Londres, también había una agresión, pero flagrante a periodistas. No, por eso te digo, cuando se trata de avasallamientos, cuando se trata de ir a investigar lo que está ocurriendo con actividades mineras ilegales, cuando se informa sobre concesiones mineras en territorios indígenas, en áreas protegidas, etcétera, cuando los periodistas se adentran hacia la Amazonía y establecen que virtualmente hay territorios sin ley, sin Estado. Correcto. Que hay una articulación muy peligrosa entre trata y tráfico de personas. Absolutamente. Digamos, tráfico de armas, grupos armados, etcétera, etcétera, pues nosotros exigimos que el Estado garantice la protección al trabajo periodístico y no ocurre. Por eso nuestra adhesión a este llamado de Naciones Unidas y por eso nuestra preocupación que hemos expresado en nuestro pronunciamiento en sentido de decir, este no es un día de celebración, este es un día de reivindicación, sí, de derechos, sí. Porque lo tenemos absolutamente claro, Ramón, en la lógica de tu reflexión. La libertad de prensa y la libertad de expresión en Bolivia y en cualquier parte del mundo significa la posibilidad de ejercicio de los demás derechos. Correcto. Así de concreto. Correcto. Por eso, cuando nosotros reclamamos la vigencia de la Constitución, de la ley de imprenta, no lo estamos haciendo para protegernos de un manto de impunidad. Estamos haciéndolo para que existan condiciones para que el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía se cumplan. Por ejemplo, el acceso a la información, el derecho de acceso a la información. Irrestricto. Sin ningún tipo de restricción. O sea, figúrate, la ciudadanía tiene que empezar a tomar conciencia de la importancia de esto, porque si tiene información, puede tomar decisiones informadas sobre cualquier aspecto de su vida. Correcto. Sobre la educación, sobre la salud, sobre las finanzas. Pero no conviene tener a la gente informada. No conviene tener a la gente informada. A la gente hay que tenerla dentro de la matriz, del claro, Matrix. Y claro, sí. Me preguntan a mí, ¿y el periodismo está en crisis? Claro, estamos en crisis porque nos asfixian económicamente. Total. Porque no solamente no hay una distribución equitativa, plural. Hay una desproporción enorme de la pauta publicitaria del gobierno. Y lo ha dicho el informe de la CIDH luego de su visita in loco. Y ha recomendado pero que se hace nada. Que el gobierno tiene la obligación de aprobar un mecanismo que equilibre bajo ciertos criterios de pluralidad, digamos, de valoración, de equilibrio, ¿no es cierto? Es un tema de equilibrio. La pauta publicitaria, porque lamentablemente en países como Bolivia los medios dependen fundamentalmente de la pauta estatal. Es así. Y añadiendo a eso una preocupación que tú la has manifestado a los propios industriales en oportunidad de que se te reconoció por tu trabajo con un premio. Es cierto. No solamente no dan pauta estatal, sino presionan a los privados para que no coloquen pauta en los medios. Esto es real. Gracias, Gaby. Tenemos a Franklin Pareja, que es analista político, al otro lado de la línea Zoom. Franklin, muy buenas tardes. Se fue. Arce Catacora, ¿lo podemos recuperar al presidente? ¿Lo tenemos? Estamos en eso, estamos en directo aquí en Red Compañera Mundo, conversando con Zulema Alanis, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, sobre un tema que nos preocupa a todos, más allá de los agremiados, más allá de quienes hacemos una fuerza corporativa por protegernos y por defendernos de los avasallamientos, en algunos casos del poder. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo puedes tú sacar de la matriz a una sociedad que parece completamente dormida, que se contenta con entretenimiento, con pan y circo,
y no busca la profundidad de los hechos que son importantes en el país. Creo que tenemos que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Pero yo he estado insistiendo en todo este primer año que tengo la responsabilidad que se me ha otorgado en un congreso, Sí. Poner algunos puntos sobre algunas ideas. Por ejemplo, denunciar las campañas de estigmatización y desprestigio que desde el gobierno se han empezado a implementar a la cabeza de don Evo Morales, por ejemplo, con el denominado cártel de la mentira. Figúrate... Bueno, pero esto es del gobierno de Evo. Del gobierno de Evo y que continúa, porque en el gobierno de Evo se han implementado políticas, por ejemplo, de los denominados guerreros digitales, abiertamente, con recursos estatales, para atacar a periodistas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y esos grupos siguen vigentes, y no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho los propios asambleístas de lo que hoy se denomina el ala evista de la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto?, en esta disputa. Héctor Arce, entre otros. Héctor Arce, entre otros, decirlo, no pasa nada. lo ha revelado con nombres, con montos que el Estado les paga. Muchos portales y medios nativos digitales, como por ejemplo el de Amalia Pando, que han sufrido ataques a sus redes sociales. Lo que le han hecho a Amalia Pando no tiene cierto? nombre, perdón, no tiene nombre. Y no porque la quiera muchísimo, sino no tiene nombre. Lo último que quisiera dejar en claro aquí, han hackeado la cuenta de Facebook de Amalia Pando. Y cuando ella ¿Cierto? felizmente actuó de inmediato para denunciar y recuperar su cuenta, pudo hacerlo muy rápido porque presentó la evidencia de cuando su cuenta de Instagram fue intervenida. El informe de Instagram fue que el ataque provenía de la Casa del Pueblo. Y esa certificación la tiene Amalia Pando. ¿Podemos repetir esta última frase, por favor? Porque es durísima. Es durísima. Y me imagino que hay pruebas. O sea, claro, usted no Amalia Pando lo dijo Amalia Bien. Pando, lo documentó, presentó esa evidencia a Facebook, y por eso el hackeo de la cuenta de Facebook de Cabildeo Digital duró muy poco tiempo, creo que como 10 días. Y si me permite hacer un acápite, Jimena Galarza, colega periodista, lo ha pasado muy mal en las últimas 48 horas. Lo ha pasado muy mal. Afortunadamente la denuncia ha quedado en nada. Mira, parece que hay un signo el 3 de mayo. El año pasado, el 3 de mayo, ocurrió algo similar. En otra dimensión, un periodista de Yapacaní. Sí, señor. Fue amenazado, amedrentado, policías que llegaron a la radioemisora donde trabajaba en una movilidad con vidrios polarizados, colocaban una citación en las puertas de esa radioemisora conminando al periodista a revelar su fuente informativa, en un caso de corrupción, su secreto de fuente. Hoy, este año, un año después, la víctima es Jimena Galarza. Con argumentos absolutamente fuera de la norma, fuera de la ley. A Jimena Galarza le están haciendo pagar la factura de la revelación de un presunto fraude electoral que hizo Televisión Universitaria en su momento. Por supuesto. Y esto sigue pasándole factura a ella y a Televisión Universitaria, y en algunos casos también a Casimira Lema. Hay que decirlo. Por supuesto. Entonces, la judicialización es un mecanismo que se está utilizando en el actual gobierno para amedrentar a los periodistas. ¿Y cuál es el objetivo? Asustarlos, imponer el medio, callarlos, ¿no es cierto? Y que quienes conocemos esos procedimientos luego no querramos decir nada. Lo peor es tener miedo. Exacto. Es importante, el periodista valiente no es aquel que no tiene miedo, porque el miedo es inherente. No es el temerario. No, tampoco hay que ser un loco, un temerario y lanzarse contra todo, pero hay que ser prudente, y la prudencia yo creo que es una virtud, ¿verdad? Es una virtud. Es una virtud de cualquier periodista, contrastar las fuentes, es decir, esto es de vital importancia para nosotros, pero la oportunidad de decirle al poder, señores, cuidado, vayan por este camino, o busquen una alternativa. No somos enemigos de ningún gobierno, sino que nos dejen hacer nuestro trabajo. ¿Y está en línea Franklin Pareja? ¿Ya lo tenemos? Estamos intentando comunicarnos con... Es viernes en la tarde, ya se sabe. Claro. ¿Verdad esto? El país
se acaba Sí. A mediodía. Esto Qué, es qué real. bueno el título de tu programa, radioterapia, eso ya parece terapia. Sí, terapia, pero ojalá fuera de grupo, ¿no? Deberíamos estar aquí rodeados de 15, 20 periodistas. No, a propósito de los periodistas, te cuento, Ramón, que entre las iniciativas que hemos emprendido como ANPB Sí. es hacer 2 grupos Sí. de encuentros de terapia colectiva para Parece una reunión de Alcohólicos Anónimos, Sí, de verdad. para- Hola, mi nombre es Ramón y soy periodista. No, pero Con nosotros- todo el cariño para Alcohólicos No. Anónimos, que hacen una labor genial, pero ese es su Nosotros lo procedimiento. hicimos, Qué horror. ¿sabes qué, Ramón? Para tener una aproximación al impacto de la violencia que se ejerce contra periodistas. Porque resulta que a veces no nos damos cuenta de cómo la violencia que ha ido creciendo en este último tiempo está impactando nuestras vidas, nuestro trabajo, la calidad del periodismo. Por eso también cuando hemos presentado recientemente el estudio sobre las condiciones laborales de los periodistas, pues hemos dicho, ¿por qué es importante saber cuáles son las condiciones de trabajo? Porque la calidad del trabajo de los periodistas puede tener negativas repercusiones también en la calidad del periodismo. No, claro, si tú haces un mal trabajo, pues... Si te pero- pagan mal, si no te Es que- reconocen tus derechos, si no tienes la perspectiva de una jubilación, si Problema. no tienes cobertura de salud. Periodista bien pagado yo no conozco ninguno. No te O sea, periodista de verdad, ¿no? No queremos ser millonarios, No, no. Ramón, No, pero no, queremos no. Que nos paguen un salario Adecuado. que tengamos la posibilidad de Coincido. reclamar los derechos, Sí. que finalmente somos trabajadores con los mismos derechos que cualquier trabajador. Es No verdad. queremos hacernos millonarios, porque si no, no seríamos buenos periodistas. Y no solamente periodistas, yo quiero romper una lanza muy rápida por los trabajadores de la prensa en general. No, en que general, son los sí. editores, los camarógrafos, supuesto. los sonidistas, los productores. Es decir, es un gremio que en general está sufriendo los rigores de un sistema pues que es hasta cierto punto perverso con la Exacto. labor del periodista. Lo tenemos a Franklin Pareja, pero por teléfono. Vamos, Franklin, buenas tardes. No, ya está. Ya. Hola, querido Ramón, qué gusto saludarte. Me pongo a tu disposición y además una felicitación para ti, pues todo tu gremio, por el trabajo incansable que hacen por la libertad de expresión, sobre todo en un momento tan precario y decadente en nuestro país, así que se valora mucho más. Precario y decadente. ¿Podemos explicar un poquito, Franklin? La comunicación telefónica siempre es un poquito incómoda, pero bueno, es la radio de toda la vida, ¿verdad? Adelante, Franklin. Por supuesto, es decadente porque estamos viendo un sistema un sistema político totalmente al margen de la institucionalidad constitucional, que en realidad es el fundamento del sistema democrático. Prácticamente se ha hecho un modus vivendi y un modus operandi del régimen establecido, violar la Constitución, excederse, y si en algún momento cuidaron las formas, hoy ni las formas se cuidan. De manera que ya ni rubor existe al momento de tomar acciones absolutamente vergonzosas, inconstitucionales, y eso expresa la decadencia del sistema político actual. Y precario porque no hay márgenes razonables o estándares mínimamente establecidos que permitan canalizar la demanda, la iniciativa y la protesta. Todos los espacios formalmente instituidos están anulados, y al anularse eso precariza todo el sistema y por supuesto los derechos y libertades. Lo que me preocupa, Franklin y Zulema, ya que estamos los tres aquí, es más allá de lo precario del ejercicio de la profesión, mal pagados, insultados permanentemente, cuestionados, vilipendiados en redes, en fin, toda esta serie de cosas pasa, pero lo que queda es el mensaje hacia la opinión pública, que cada vez desconfía más de los medios de comunicación. Cuando uno está en cobertura, y esto cualquier reportero más o menos con 2 o 3 días de ejercicio sabrá, que en alguna convulsión social lo primero que te dicen es periodista vendido. Exacto. Periodista vendido. Franklin. Bueno, tú sabes que hay que tener valor civil y una cierta integridad moral para afirmar eso, ¿no?
porque cuando los tiros vienen precisamente de un sistema totalmente abyecto, hay que tomarlo obviamente como de quien viene. Casi se podría constituir en un halago viniendo de quienes vienen, porque eso significa que no están al servicio, ni están genuflexos ni pusilánimes ante tanta desvergüenza y ante tanta destrucción del sistema democrático, de la institucionalidad constitucional, que debería tener márgenes razonables de acción y restricción, es decir, donde existan derechos y obligaciones. Pero aquí ya no se ha difuminado, ya no hay ni derechos ni obligaciones. Lo que hay es imposición, destrucción de todos los estándares que deberían permitirnos convivir en paz y sobre todo bajo un mundo de leyes y no bajo un mundo de hombres. Bueno, de hombres y de algunas mujeres también, porque el totalitarismo no reconoce géneros, ¿verdad, Zulema? No. Por supuesto, creo que no. por supuesto. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo y padeciendo. ¿Se han acabado los espacios de discusión, de debate político en los medios de comunicación? Porque claro, ahora estamos asistiendo al Congreso del MAS y yo me imagino que a la noche, pues, y además ser viernes, nos quedaremos con 1 o 2 titulares, pero no iremos al fondo del asunto porque a nadie le conviene ir al fondo del asunto. No. O sea, a nadie le conviene cuestionar... Adelante, Franklin. Me parecería una afirmación injusta el hacer mención a que prácticamente los medios de comunicación estarían subalternizados, porque a pesar de todo hay espacios, mira, el mismo espacio tuyo que yo siempre he valorado por ser muy profesional y muy ético, y como tú hay periodistas valiosos, periodistas y periodistas muy valiosos que dan la cara, que además hoy por hoy pues apostar por la verdad, por la integridad, por la honestidad y sobre todo en un marco ético es un intangible pero cada vez más valioso, pero es un activo que existe, que no se ha extinguido y que por eso mismo hay que celebrar que a pesar de todo tenemos periodistas, tenemos algunos pues líderes de opinión, algunos intelectuales. Cuando hablo me refiero tanto a hombres como mujeres en todo el país, que son voces que a pesar de toda la adversidad que vivimos, pues están ahí dando la lucha. Y desde donde estemos todos, hoy por hoy, yo siempre, perdóname que te lo diga, querido Ramón, No, por favor. Yo no me considero un analista político, yo soy un politólogo. Y la verdad te digo, cada vez hay que corregir, Gaby. No, de acuerdo. Sí, yo cada vez siento de que, porque a veces uno recibe críticas desde el análisis y te digo, nosotros también tenemos que hacer uso de la libertad de expresión. Por supuesto. Pero hoy por hoy tratar de tener una posición ecuánime, equilibrada, imparcial, es casi volverse cómplice de la decadencia. Yo creo que hay que tener la integridad de alzar la voz y no permitir que tanta aberración esté sucediendo y quedarse callados o quedarse como un equilibrista con una mano en la derecha y otra en la izquierda. Realmente son momentos en los cuales no hay medias tintas. No. O estás realmente por la democracia, por la libertad, o estás por la autocracia y la dictadura, y esto nos está llevando a espacios absolutamente vergonzosos. Bueno, es una afirmación durísima que no sé si comparte con Marcelo Silva. Yo lo tengo aquí como analista político. ¿Politólogo o analista político? Yo no sé si estamos en la línea de Franklin. Marcelo, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Ramón, Zulema, qué gusto, de verdad. Un cordial saludo a Franklin ahí a la distancia. No, yo comparto plenamente con Franklin. Somos politólogos, soy politólogo. Nunca más que se los llame analistas políticos, en ningún medio. Vamos a tratar, Zulema, de pasar una comunicación más rigurosos a politólogos, ya está. Nada de analistas políticos. Así es, correcto. ¿Verdad? Estamos en un proceso de degradación de este estado de no derecho. Decadencia, pero además de una manera peligrosamente consentida. Eso es lo que me llama la atención. ¿A qué se refiere? A ver, vamos a lo siguiente. Está bien, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, hace pocas horas con el tema del MAS y el fallo de una sala constitucional. A ese hecho me voy a ir, ¿no? Bien.
Ok, listo. Podría generar cierto agrado y ciertos elementos de consenso y regocijo de algunos sectores en el sentido de que se está dejando o se intenta dejar a Evo Morales fuera del escenario político. Y además alguien diría, bien merecido se lo tiene porque él fue el que abrió las puertas del infierno. Él fue el primero que jugó con un tribunal constitucional, él fue el primero que jugó con la justicia, etcétera, etcétera. Ok, de acuerdo. Pero el procedimiento en sí mismo es absolutamente peligroso para el orden democrático. Me estoy imaginando. La deriva de todo esto es preocupante. O sea, me estoy imaginando que dentro de un año tengamos elecciones y ese resultado de las elecciones no le guste a alguien. Y una sala constitucional de la punta del país diga, se anulan las elecciones. Que podría hacerlo y tendría absoluta validez. ¿Por qué no? O sea, nuestra imaginación... Hay jurisprudencia. Ayer hemos visto... Sí, así nuestra imaginación, Ramón Zulema, ya no tiene límites ante un fallo de una salita constitucional. No es la única la de La Paz. Han habido en Trinidad, han habido en otros departamentos, en Cochabamba, que son capaces de conculcarle, escúcheme bien, las funciones inherentes y consustanciales a un poder del Estado. Al legislativo, una sala, la misma sala constitucional ayer, le ha dicho, usted no puede hacer leyes y no puede fiscalizar. Vaya, ¿para qué sirve un legislativo si no va a hacer leyes y no va a fiscalizar? Vamos. Ayer le ha dicho al órgano electoral, usted no puede regir la vida de los partidos políticos, no tiene esa atribución. Usted no tiene el grado de decir si este Congreso vale, no vale, etcétera, etcétera. Nosotros estamos encima de eso. Imagínese usted lo que podría decir. Ahora, ok, Evo Morales sale del escenario político, todo el mundo se podrá parar y aplaudir y decir, ¡bravo, qué bien! No, si han pedido masivamente expulsión. Bien, y mucha otra gente, sectores de oposiciones políticas, se alegrarán y saltarán y encenderán cuetillos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si esa arma va a ser utilizada también con los próximos candidatos opositores? Me imagino. Sale uno y el Tribunal Constitucional le da, señor, usted no está habilitado y no va a participar en la elección. No, y además va a aparecer un proceso de Dios sabe dónde. Exactamente. ¿Verdad? Que lo va a inhabilitar. O al último, sí, ¿verdad? La sí. injerencia puede ser tal, que es también algo que se manejaba ayer, que el órgano electoral diga, señores, nos vamos. Aquí ya no tenemos, estamos pintados, hay una responsabilidad tremenda, existe un vacío de poder. Y señores, bajo el argumento de la resolución, la sentencia constitucional, podría haber hasta incluso una prórroga de autoridades del Ejecutivo. Correcto. Sé que Oscar Hausen-Teufel, y lo sé de buena tinta, ha decidido no ir a no, más allá de esto, está a punto de levantar las manos. Dice que ya está cansado. No, sí, o sea... Zulema, yo creo... ¿nos acercamos un poquito? Sí. Al micrófono? Yo creo que las alertas que se están planteando aquí son reales, ¿no? Y es ahí donde, en la línea del análisis que estábamos realizando, es ahí donde los periodistas tenemos que ser prudentes en el análisis. Prudentes, ¿eh? ¿No es cierto? Y equilibrar todos los factores que se están jugando aquí, denunciar las cosas con evidencia, por supuesto, porque a veces especulamos. Esto no lo sé yo. Claro, sí, lo que pasa es que creo que a veces nos tentamos por este periodismo declarativo, por recoger opiniones de aquí a allá y no llegar al fondo del asunto. Lo de parte y contraparte, eso ¿no se refiere. Ahí está bien, entonces creo que tenemos en las circunstancias esas que se están describiendo, que están proyectando un gravísimos riesgos para la institucionalidad democrática del país. Tenemos muchísimas y preocupantes señales. Creo que ahí el periodismo tiene que jugar un rol esencial. Franklin, al otro lado de la línea telefónica. Sí, Ramón. No, sí. Me imagino que he estado pendiente. La verdad que preocupa mucho porque la deriva que ha descrito Marcelo Silva es la preocupante. Bueno, él ha descrito un estado de no derecho, definitivamente. Sí, como describe el constitucionalista Gonzalo Hidalgo, Bolivia es un estado inconstitucional de no derecho. Y hoy por hoy tenemos un tribunal inconstitucional plurinacional.
O sea, estamos viviendo en la total inconstitucionalidad. Eso significa que es el quiebre o la ruptura del sistema democrático. No hay ningún estándar democrático. Como no tienes una correlación de fuerzas suficiente para tener un margen razonable de viabilidad política en la Asamblea Legislativa, ¿qué haces? Anulas la Asamblea Legislativa. Como no tienes una base social consistente, real y no aparente, anulas el Tribunal Supremo Electoral. Como no tienes la capacidad de poder constituir una viabilidad política en base a la representación y a la legitimidad, instrumentalizas el órgano judicial. Ahora, yo no considero de que el órgano judicial está sometido al órgano ejecutivo. No, no está sometido. Son socios porque ambos tienen pingües beneficios por esta sociedad. No es que los jueces, fiscales, magistrados o lo que tú quieras están obedeciendo a cambio de nada. No, esto es una sociedad de mutuo beneficio, donde obviamente todos ganan y donde han secuestrado el país. ¿Quiénes, además? Han secuestrado, es una afirmación durísima. Es así, y además yo pienso que hasta me quedo corto. Han encarcelado a Bolivia, porque no hay ningún lugar en Bolivia donde puedes hacer absolutamente nada. Si te quejas contra un ministro, ¿dónde vas a ir? ¿Al Ministerio Público? Te van a sacar tangueando. Si te quejas contra algo, pones una denuncia, ¿dónde vas a ir? Si consideras vulnerado algún derecho, vas al defensor del pueblo, ¿qué atención vas a recibir? No hay forma. Si quieres canalizar una iniciativa legislativa ciudadana, no la vas a poder hacer. Si quieres canalizar algo vía municipio, vía gobernación, tampoco tienes espacio de acción. Pues todas las puertas están cerradas. ¿Qué significa esto? El gran problema de anular la institucionalidad constitucional, de anular las instituciones, significa que no hay dónde acudir. Y cuando no tienes dónde acudir en la institucionalidad de un país, trasladas tu disputa, trasladas tu demanda y trasladas tu protesta a la calle. Y la calle, ergo, es violencia. Entonces, como estás destruyendo los vasos comunicantes de la sociedad civil con la sociedad política para resolver los problemas y la rotación del poder por la vía pacífica, entonces lo que estás haciendo es activando todos los métodos de violencia para alternar y circular el poder. Eso es lo dramático, es lo que no entienden. Estos creen que es cuestión de meterle nomás y están anulando todos los vasos comunicantes entre sociedad civil y sociedad política, de tal manera que aquí ya no existe ninguna resolución por la vía pacífica, por la vía institucional. Están llevando todo a la calle, están llevando todas las carreteras, y ese es el drama que vive Bolivia, de un gobierno que no entiende que está destrozando el país en el peor momento, en el momento en que no hay plata, no hay gas, no hay dólares, no hay paz, hay alta polarización. Es un drama peligroso al que nos están llevando, estimado Ramón. Marcelo. Bueno, a ver, pienso que también el tema puede ser intencional. ¿Intencional en qué sentido? Sí, me parece que hay que leer muy bien entre líneas, fuerzas que quieren ir por el desastre. Me da la impresión de que el escenario se pinta, pero bastante propicio para salidas autocráticas o salidas no democráticas. De entrada ya las estamos viviendo con la ausencia de el ejercicio real de poderes del Estado, que ya no son contrapeso. Vamos a la teoría básica de la democracia. Ahorita nadie tiene contrapeso. Prácticamente tenemos al Ejecutivo y tenemos al Judicial que gobiernan y toman las decisiones más importantes del país. Pero además estableciendo la cooptación de las decisiones y atribuciones de los otros órganos. Primer elemento. Y segundo elemento, la lectura es clara. Yo creo que no es que no se ha descuidado el hecho de que los vasos comunicantes se están rompiendo. Yo creo que se quieren romper.
y hay una intencionalidad de que se rompan. Y creo que hay la necesidad de ciertos sectores de que la gente salga a la calle, que la gente genere climas de desestabilización para dar respuesta a dos cosas, me parece. Un nuevo horizonte o un nuevo escenario de correlación de fuerzas políticas. Es muy interesante ver, desde el realismo político absolutamente puro, que por ejemplo los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad política para los que no la tienen ahora. Así de sencillo. Es una forma de verlo. ¿Verdad? Sí. Exacto. Sí, sí, es una forma. Es decir, lógico, si yo genero descalabro, si esto se remueve de alguna manera, puede haber la posibilidad del surgimiento de actores políticos con más fuerza, actores que han debilitado Sí, pero su poder. el precio que hay que pagar para esto es lo A ver, terrible, es lo que a mí me da miedo. Ramón, Me asusta. yo De verdad lo comparto digo. plenamente, pero el 2016, recuerdo muy De acuerdo. bien, recuerdo muy Perfecto. bien una entrevista en la que se me decía, ¿qué ha pasado con el resultado del referéndum? Yo decía, comenzó la época del porcevismo. Y decía, ¿quiénes podrían ser candidatos del MAS el 2019? Y yo apuntaba ahí entre la visión, no se necesita ser pitonizo, podrían ser Luis Arce, David Choquehuanca, caramba. Hemos tenido que darle tanta vuelta, hemos tenido que sufrir tanto, hemos tenido que tener muertos en Sacaba, en Sencata, etcétera, etcétera, para llegar a una solución que era absolutamente racional. Eso significa que desgraciadamente en el ámbito del realismo político en el país, la racionalidad es lo que menos existe. El problema es que no es realismo político en Bolivia, sino surrealismo. Yo creo Yo diría que sí. somos un país bastante surrealista en lo político. Es decir, aquí uno puede esperar lo impensable. Todo es posible que suceda. Y alguien me decía que en Bolivia pasa todo, pero luego no pasa nada. Es decir, que las ¿Me estructuras se siguen manteniendo. Ramón? Franklin. Sí, a ver, no estoy tan convencido de esta hipótesis por el hecho de que hay algo que ha sucedido que es muy difícil de reconstruir. Bolivia tiene un sistema político, pero no tiene un sistema de partidos políticos. Los partidos políticos están extintos y las agrupaciones ciudadanas son un fiasco y un fracaso. No le han logrado dar potencia al equilibrio de poder. Tú sabes que el equilibrio de poder primero se patentiza en la separación de poderes, por algo son poderes, pues, ¿no? Como no existe separación de poderes, el segundo equilibrio viene a ser el sistema de partidos políticos, que además tienen representación parlamentaria. Como no existe equilibrio de partidos políticos, porque no hay partidos políticos, entonces el tercer nivel de equilibrio de poder baja a las regiones. Hoy estamos viviendo regiones en pugna o en pugna por el poder. Ya no estamos viendo pugna de poderes, no estamos viendo pugna de partidos, sino estamos viendo emerger una potencia regional que es muy importante, concretamente Santa Cruz. Porque ¿quién es el foco de todos los blancos? Que Santa Cruz, que se quiere llevar recursos, que se quiere llevar escaños, que pero en realidad es una región que está generando el poco equilibrio que existe en el país. Por otra parte, si tú quieres ver la historia de Bolivia, Bolivia no es un país tradicionalmente de outsiders. Eso no significa que no vayan a surgir en algún momento, porque si se da la emergencia de algunos actores con un cierto peso específico para lidiar relativamente aspectos de poder, esto no va a provenir necesariamente de alguna fuerza política. Hoy por hoy podrán emerger de otro tipo de vectores políticos. Así que esa precariedad del sistema de partidos imposibilita que surja un equilibrio por mucho que estemos viviendo el proceso final o decadente del actual. Porque cuando los partidos o cuando los regímenes pierden poder, como dice Talcott Parsons, se activa pues la autocracia. A menor poder, más autocráticos son. Caso Venezuela. Venezuela es un país que funciona a punta de bala. Ortega y su esposa funcionan a punta de bala. Y Cuba ni qué se diga. ¿Por qué? Porque no tienen legitimidad, no tienen poder social y por tanto lo que tienen es el poder fáctico. ¿Por qué? Precisamente porque han destrozado la institucionalidad de su país, porque han destrozado el sistema de partidos políticos y donde tener cooptados finalmente los lleva a ser regímenes políticos militares. No hay una dictadura cívico-militar en Venezuela, es una dictadura militar.
y más o menos lo mismo es el caso de Venezuela, de Nicaragua, y lo mismo es el caso de Cuba. Entonces, ¿qué hace aquí Bolivia? Bolivia está jugando todavía una transición de cada vez mayor autoritarismo, donde prácticamente ya estás viendo que se están activando acciones inconstitucionales para destrozar y erosionar órganos del Estado. Ese es el drama. Entonces, no es fácil pensar que es un momento de oportunidades. Aunque el ciclo está acabando, estos gobiernos acaban su ciclo, pero no significa que se van a ir rápido. Entonces, también otro de los grandes problemas. En este proceso, ¿qué papel juega la prensa? Porque yo es quiero un hacer panorama un comentario bastante complicado. a propósito de esto de los politólogos y no de los analistas políticos. No volvamos a eso porque... Claro, me parece que tanto Marcelo como Franklin les falta un poco de una dosis de sociología. ¡Ah, caramba! Están haciendo un análisis estrictamente desde el sistema de partidos políticos. Creo que es bueno ampliar la perspectiva con una buena dosis de sociología y entender también Bolivia desde otras esferas, porque hay crisis. Y quiero un poco recordar a René Zabaleta que decía que la crisis es el método de conocimiento por excelencia. En realidad es casi un sinónimo de oportunidad. ¿No? Venía a decir lo mismo de otro modo. Y categorías como que se siguen recreando. Silvia Rivera ahora lo llama lo cheje, eso de la sociedad abigarrada. Toranzo le llamaba el chenco. Que es, digamos, una característica muy particular de Bolivia en la región. O sea, yo he sido parte del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, he tenido la oportunidad de compartir, digamos, con organizaciones similares en la región, y había cuestiones que no lograban entender de Bolivia. Por ejemplo, ¿por qué hay una sola Central Obrera Boliviana? ¿Cómo es que ustedes han consolidado esa unidad tan monolítica alrededor de la COP? Era el gran cuestionamiento desde los trabajadores. ¿Se imagina usted que hubiera varias? Pero digamos, es un fenómeno que solo puede ocurrir en Bolivia. ¿Por qué Guarachi sigue? ¿Por qué Guarachi sigue después de su prorroguismo, después de que pactó con Yadine Áñez, después de que se hizo prorrogar con ella, etcétera? Porque hay una tradición en la clase obrera que hace posible esa unidad, única en Bolivia. Entonces, por eso digo, los politólogos necesitan una dosis de sociología para entender esto, y eso me lo ha planteado la intervención de Franklin Pareja, porque es un análisis solamente desde los actores políticos, cuando tan cerca está lo que ha ocurrido el 2019, que eso no ha sido convocatoria de los líderes, de los políticos, ha sido hartazgo de la ciudadanía. Sí, pero ese estado de indignación ha quedado en nada. Y el otro día se lo comentaba, creo, no me acuerdo quién vino ahora mismo. Pero ha quedado en nada por culpa de los políticos. Hemos perdido una gran oportunidad en 2019, Marcelo. Lo que pasa es de que, a ver, complementando un poco la línea de Zulema, la movilización social, Zulema, siempre va a presentarse en anomia, o sea, no va a tener forma, es sin forma. Sí. Y vienen ahí, especialmente una cultura política como la nuestra, absolutamente caudillista, que el caudillo, el liderazgo le da la forma a esa movilización. Fíjate lo que pasó el 2019. El 2019 hubo un gran esfuerzo social, un gran capital social ahí, pero que no tenía forma. Y la forma la tuvo que adoptar un gobierno de transición, desgraciadamente, con las características que tuvo Yanine Áñez. Y discúlpenme el término, puede ser muy duro. Era autoritario. Se farrió ese capital social. Correcto. Es decir, se lo farrió, se lo bebió, ¿verdad? Y te enterró. Yo creo que no solo generaciones políticas, sino gran parte de la expectativa y la capacidad de movilización de ciertos sectores de la sociedad que en ese momento se estaban agrupando bajo una forma corporativa nueva que eran las plataformas ciudadanas. Hoy nadie te habla ya prácticamente de plataformas ciudadanas. CONADES o algunas otras han quedado absolutamente destrozadas, ¿verdad? Porque eran formas corporativas que realmente se las farrió. Ahora, que la unidad del sector nacional popular, vamos a seguir utilizando la terminología de Zabaleta, vamos a ir al sector obrero, campesino,
también en sus momentos ha tenido en el ámbito de la historia ciertos extravíos. No es que ha sido únicamente fabuloso. Recordemos, por ejemplo... Como toda teoría política por supuesto, o como toda teoría sociológica. Absolutamente. Estamos ¿no? hablando de esta mesa, por favor. Claro, ¿verdad? Lógico. Claro. Las Ahora, dinámicas políticos-sociales la no son planas decadencia como esta y la mesa. putrefacción que está viviendo el sistema político ha contagiado a la sociedad. Yo creo que hoy día no puedes hablar de una organización, de organizaciones sociales o movimientos sociales intactos, enteros, unánimes, cohesionados. Lo estamos viviendo ahora. Ni siquiera propositivos. Ni perdón. siquiera, peor, que es lo peor. Peor. Porque Zabaleta te dice, ¿de dónde viene el óptimo social o de dónde va a venir la Pero propuesta? Zabaleta proponía. Claro. O sea, tenía una No, pero propuesta clara. Él decía, te va a Sí, venir sí. de la sociedad. La propuesta de cambio te va a venir siempre de la movilización Claro. social. Y yo ¿verdad? creo que va a venir de la movilización social. O sea, lo que yo tengo dudas, estoy preocupada, coincido con el análisis en sentido de que se pueden estar reproduciendo en nuestro país métodos, estrategias, formas que ya se están implementando en otros países en el contexto del denominado socialismo del siglo XXI. O sea, parecerían recetas que se implantan en los países, pero la única posibilidad de ruptura es desde la sociedad, desde mi punto de vista. Por eso yo reclamo a los politólogos un poco de sociología. Bueno, por alusiones, 30 segundos, Franklin, porque el tiempo se nos va. Me hubiera quedado toda la tarde y más la noche. Es una tertulia extraordinaria y aporta mucho. Franklin, 30 segundos. ¿Cuál es la deriva de todo esto? Más o menos. ¿Más No, o yo creo menos? que hay que tener un poco más de profundidad antes de tratar de introducir que esto es una cuestión de complementación sociológica. Mira, en Bolivia los movimientos sociales han llegado al poder. Ya no hay movimientos sociales, hay organizaciones sociales porque las mismas se descomponen cuando llegan al poder. Las organizaciones sociales han sustituido al sistema de partidos políticos, por eso están en el poder, son más prebendales y son más aguiestas que el sistema político. De manera tal que la nueva realidad tiene una configuración completamente diferente, donde quienes lucharon por una revolución hoy están haciendo una contrarrevolución y donde los postulados primigenios del proceso de cambio eran con fundamentos más universales que ideológicos. Entonces hay que entender porque estamos hablando de un ciclo político que tiene variables sociales, indudablemente. Obviamente sí, hay que ver, con esto termino, Sí. obviamente este es un tema de discusión desde muchas aristas, desde la economía social, desde la sociología, desde la filosofía, desde el derecho, en fin, pero ciertamente algo que yo creo que coincidiremos es que hay una descomposición de la constitucionalidad en el país. Y Evo Morales no, o sea, cuando en 2019 se produjo no solamente el hartazgo pues, de la sociedad, porque la sociedad estaba hartada, sino porque se hicieron 5 contrarreformas a la Constitución. Evo Morales es un violador serial de la Constitución y el cherry sobre la torta fue su elección del 2019. En fin, Marcelo, para ir cerrando, 35 segundos. Aquí van los 35, Eduardo? los 35 segundos. 35. Ahí van. Nada, en un momento difícil, crisis democrática, el sistema institucional está en crisis. Me da la impresión de que de seguir esto, no solamente que tendríamos sorpresas en el plano de actores políticos, sino también en la vigencia misma del sistema democrático. Me preocupa mucho el hecho de que podamos estar a puertas de formas nuevas de autoritarismo, de autocracia, que estén bañadas de un tipo de legitimidad democrática, que eso es lo peor. Cuando algo está soslayado, cuando es algo abierto, magnífico, pero cuando algo está soslayado es mucho más peligroso. Zulema. Yo no concuerdo con la idea de que los movimientos sociales estaban en el poder o que las organizaciones sociales, sindicales estaban en el poder. El secretario ejecutivo de la COT de Cochabamba participó el 1 de mayo en esta celebración de los trabajadores que se convirtió en un acto político de campaña. Lo cual era ¿no es previsible. cierto? Era previsible. Entonces, que fuera así. se suponía que muy alineado, digamos, al gobierno y a la lógica prebendal en la que ha entrado la Central Obrera Boliviana, y en sus pocas palabras dijo una frase que me parece clave. Le dijo al presidente: presidente, baje a nuestras bases, no se guíe por lo que están diciendo las cúpulas. Y esa frase me parece clave. Lo que yo contaba hace un instante, el traje nuevo del emperador. El presidente está desnudo y todo el mundo dice que le queda bien el traje.
Claro. Creo que es la metáfora perfecta que podría cerrar este encuentro. Franklin Pareja, un abrazo y feliz fin de semana, politólogo. Nunca más le vuelvo a llamar analista político, Oye, por Dios. Muchas gracias. Excelente tu cierre, está desnudo, pero le dijo que lleva un buen traje. Gracias, Ramón, un gran abrazo. Marcelo Silva, Saludos politólogo a Zulema también, y Marcelo. perdóneme por haberlo llamado analista político, es culpa de Gabriela Silva, que... No, ahora Vamos. Un Gracias, Ramón, un gusto. Zulema y Franklin, un privilegio haber convertido con ustedes. Y Zulema Alanés, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, periodista. Periodista. Sobre todo periodista. Ahí Muchas gracias. no hay equívoco. No hay Así equívoco. vamos a morir. En la trinchera. Pero que sea mucho, que falte mucho, por en Dios. nuestras trincheras Bueno, de trabajo, bueno. que son las que habíamos estado describiendo al inicio de este encuentro.